Pues bienvenida. Gracias. Y gracias por aceptar esta, Sí, de nada. esta invitación. La madrina. La patadita de suerte, Sí, chaparro. la patadita de la suerte. Sí. Preséntate para conocerte. Pues me llamo Jazmín Macías, originaria de aquí de Estados Unidos. Crecí en Sur Carolina, pero mis padres son mexicanos, pero me considero más mexicana que ni la salsa. Y me consta. Me identifico más con mis raíces mexicanas que las norteamericanas. Claro. Tengo el privilegio de que tengo una mamá de Jalisco y un papá de Guerrero, entonces pues mis papás quisieron hacer la bomba atómica y se hizo un veneno bien hecho. No, y la verdad, me siento con una felicidad de haberte conocido por la persona que eres. Sí, güey, porque nos conocimos en un momento muy vulnerable de nuestras vidas y encajamos amistad. Sí, estábamos pasando cosas muy cañonas en ese entonces. Sí, cuéntame qué siente o cómo te sientes al ser tu hija de unas grandes personas como son tus papás. Tu papá, mi amigo, tu paz descanse, Dios lo tenga en su santa gloria. Igual tu mamá, una persona que conocí, me gustó cuando convivimos poco, pero convivimos. Y cuéntame, ¿qué experiencia tienes? Orgullosa de mis raíces, orgullosa de mis padres, que fueron dos emprendedores de jóvenes. Mis papás abrieron restaurantes cuando yo tenía como 3, 4 años. Mi mamá gorda de mi hermano. Y mis papás le batallaron bastante para tener lo que tuvieron en ese entonces de los 90, que tuvieron un exitazo bárbaro con restaurantes mexicanos. Mi papá abrió el primero en Molding, Sur Carolina. Pegó a los inicios, no. Yo me acuerdo que había momentos donde yo veía que mi papá lloraba en la orilla de la cama y mi mamá le sobaba la espalda como que, viejo, no te agüites, vamos a salir adelante. Si del restaurante tenemos que comer, vamos a comer de ahí. Y yo me acuerdo que fue una infancia que yo no veía los problemas, pero sí habían problemas económicos. Mis padres incluso del restaurante a la escuela me llevaban caminando todos los días. Comíamos en una mesita en una esquina, desayunábamos, comíamos un buen rato en el restaurante y mis papás seguido le pedían rentado a un tío para pagar la renta. Mi tío hasta le dijo, pues que rollo, siempre me andan pidiendo para pagar la renta. Siempre pagaban mis papás, pero sí era una cosa media apretada. Y te estoy hablando del 90, del 91. Claro. Entonces no fue hasta como el 93, 94, 95 que mi papá empezó a abrir varios negocios y pegó. Y fue un éxito muy bárbaro. Una bendición, pero también con dinero vienen también a veces los problemas. Claro. Y mis papás se vinieron divorciando como en el 2004, cuando yo tenía 17 años. Entonces vimos un poquito de todo, vimos un poquito de pobreza, un poquito de abundancia, un poquito de éxito y después la separación de mis padres. Fíjate que ese es un tema muy interesante porque no sabe uno realmente atrás de uno. Claro. Lo que está pasando. Por ejemplo, yo los puedo ver, ¿no? Unos grandes emprendedores de restaurantes, que los restaurantes me consta que son restaurantes buenos que se establecieron y muy fuertes. Pero realmente atrás, lo que, como dices tú, lo que uno sufre para estar en este país, tener un negocio no es fácil. No. Y en ese entonces te estoy hablando que no había bancos que te prestaran, no había préstamos, no había línea de crédito, no había seguro para ellos. Ellos llegaron sin nada y con su poco ahorrito fueron sacando adelante un negocio. Ahorita ya tienen la ventaja de que puedes ir a un banco y decir quiero abrir un negocio y te prestan. Pero claro, antes era de que si tenías un guardadito y abrías y con la bendición de Dios ojalá te fuera bien. Y te estoy hablando que no había seguro social, no había papeles en ese entonces. Mis papás apenas en esa temporada estaban arreglando papeles cuando entró Reagan a la oficina, que hizo una amnistía, y arreglaron gracias a a mi tío Lupe, que les prestó el dinero para arreglar eso, porque mi tío les dijo, hey, ya van a cerrar esto de la amnistía, ¿por qué no han arreglado? Y le dice mi mamá, pues tío, le estamos pidiendo para la renta prestada, imagínense. Entonces el tío en buena fe va y le dice, mamá, vayan a aplicar antes de que esto se cierre. Cuando arreglaron gracias a la amnistía de Reagan, pero sí, aún así batallábamos todavía. No fue hasta el 93, 94 que empezó a verse la cosa un poquito mejor, ya que mi papá empezó a abrir varios negocios, que en ese entonces pues empezó de a poquito y después fueron 17 restaurantes. Y ahorita nada más ya quedan 2 de los originales.
No, y aparte los que abrió últimamente. Ah, sí, mi papá también, cuando estábamos aquí en Clinton, abrió varios, también tuvo su éxito y mi papá era muy inteligente como Claro, negociante. tuve yo ahora sí, la fortuna de conocerlo, de tratar con él. Le hice unos trabajitos ahí en los restaurantes, sí, una gran persona, gran persona. Y me acuerdo de su palabra, la que le preguntaba yo, ¿y cómo se siente? Al millón, porque al 100 cualquiera. Sí. Un tipazo, un la gran verdad, padre. A mí tiene me una consta, personalidad muy padre. me consta que tuviste un buen padre, también una buena madre. A tu mamá la conozco poco, No, pero... yo estoy muy orgullosa de los dos. He tenido mis roces con ellos, también no crean que no, pero Claro. Yo creo que es parte de la vida y ahorita los quiero más. Desde que murió mi papá, siento que hasta he tenido un apego más grande con mi mamá, porque es la única que ya me queda con un hermano. Sí, son cambios, son etapas que uno va pasando. Y vas aprendiendo a apreciar lo que tienes, porque cuando ya no lo tienes es muy caramba la vida. Claro, claro. Y la verdad, fíjate, cuando nos conocimos, estábamos en una, como dices tú, en una etapa muy, muy difícil ambos. Claro. Yo era de un carácter muy serio. Sí, incluso dije, uy, no, yo siempre, como yo tengo años de mesera, yo puedo leer la vibra del cliente antes de que yo empiece a hacer plática, y llegaste súper serio, en serio. Y me dijiste que querías algo como caliente. Y yo, pues te sugiero una sopita, ¿qué tal? ¿Tú cómo ves? Y hasta la fecha la sigo comiendo. Sí, la sigues viendo. No, fíjate que sí. Yo me sentí a gusto en el restaurante. Fue la primera vez porque más antes había otras personas. Claro. Y el día era diferente la comida. Entonces cuando yo fui sí me gustó la sopita de pollo. Que ya de ahí no dejé de... No, empezaste a ir más seguido. Más seguido. Aparte ahí, que ya había como una amistad, una confianza. Entonces ahí era surgió de la amistad de los chaparros. Sí, porque apodé a todo el mundo chaparrito. Sí, Chaparrito, les cuento que ella siempre... Hola chaparro, ¿cómo está? Y yo también ya no sé. Fíjate, no están ni chaparros, pero yo les digo a todos por parejo. Claro, mi papá decía, no les digas chaparros. Le digo, pues entonces, ¿qué quiere que le diga? Le digo otra cosa. Le decía una majadería para que le digo. Para mí no es cosa, es como de cariño. Y era así se quedó. Yo me dicen chaparra, pues yo chaparros todos. ¿Y cómo te sientes en ese cambio que hiciste cuando tú ya empezaste a ser parte del negocio, del restaurante? ¿Cómo fue tu cambio? ¿Por qué decidiste estar en el restaurante? Pues yo crecí en ese ambiente. Cuando creces en ese ambiente es lo único que conoces y tus padres te crían en el ambiente, entonces tú ya agarras la onda y te adaptas. Yo no trabajaba de recién, pero ya después cuando mi papá se separó de mi mamá dijo, órale, ¿quieren comprarse sus zapatitos, su ropita? Órale, a trabajar. Entonces se lo agradezco a mi mamá porque yo tengo desde los 17 trabajando. Y mi papá, cuando se divorció de mi mamá, él pensaba que mi mamá nos daba muy buen trato, ¿no? No pensaba que trabajábamos demasiado. No fue hasta que me mudé a Clinton con mi papá y mi madrastra que mi papá me dijo, oye, esta no está tan taruca. Sí le sabe. Y mi papá como que hasta gusto le dio, porque sentí como que lo sentía muy ancho. Te ha de haber dicho él, pues la mamá los chiquió toda la vida. No, cuando vio a mi papá, que incluso una vez no se me va a olvidar nunca, no teníamos lavaplatos y estábamos súper encarrillados. Y yo lo que hice, me quité el mandil y me puse y órale a lavar los trastes de mi papá. Mi papá se me veía con los ojos de ancho, como decir, ay, hasta los platos sabe lavar. Claro, mi mamá nos tenía desde hostess, desde la caja, desde la registradora, sabemos hacer un poquito de todo. Cocinar no tanto, pero sí Pero tu papá sí cocinaba. Ah, sí, mi papá sí. Mi papá tenía buen sazón. ¿A qué edad fue cuando te enamoraste? ¿En ese tiempo, cuando empezaste a trabajar? Yo no fui muy noviera, fíjate que yo fui una niña muy mimada y muy encerrada con mi mamá. Incluso yo me casé con el papá de mi hijo, casi que se podría decir por capricho. Mi mamá estaba súper enojada y yo decía, pues me caso porque me les caso. Y me les casé a los 22 años de edad. Yo confundí el admirar a una persona con el amor, porque en ese entonces mi hermano había tenido cáncer. Por cosas del destino, nuestras amistades como que se apartaron mucho de nosotros, como que no supieron cómo apoyarnos en ese sentido de que mi hermano tenía cáncer y mis padres estaban ya separados. El papá de mi hijo fue como mi pañuelo de lágrimas, mi amigo y mi pañuelo de lágrimas. Él terminó con una novia de Guadalajara y a los pocos meses me pide de novia y a los 6 meses me da el anillo sin decirle a mi mamá, pues mamá estaba ya sentida porque ¿cómo le va a dar el anillo sin hablarme, consultarme? Tuvimos un problemita de que el papá de Pablito era
muy abierto y yo estaba muy cerrada a pesar de que yo tenía 22 años de edad. Yo no te manejaba, no te tenía una tarjeta de débito, yo tenía mucho miedo a la vida porque mi mamá nos tenía súper apegados a ella. Entonces viene el papá de Pablito, que era un rebelde, que no le importaba las normas de ninguna mamá, y me sacó una tarjeta de crédito, me dijo que me tenía que enseñar a manejar. Se puede decir que tuve una etapa de rebeldía a los 22. Entonces el papá, mi mamá lo veía como que me vino a maleármela, me lo vino a hacerla bien rebelde, pero lo agradezco, fíjate, porque aprendí mucho de esa relación, para bien o para mal. Tuve una experiencia buena, aprendí a defenderme por mí misma y aprender que no todo el tiempo me van a andar agarrando de la mano para hacer las cosas. Yo tengo que enseñarme a valerme por mí misma, y aunque fue él muy severo y muy duro conmigo, hoy en día se lo agradezco porque él no tuvo mamá y papá, fue criado por abuelos. Claro. Entonces él aprendió desde muy chico a ser un adulto. Yo aprendí bien tarde en mi vida a agarrar estilo de vida de no pensar como muchachita y pensar como adulta. ¿Qué consejo le da a jóvenes que están en esa etapa, tal vez también a los 22 años, como dices tú, que están pasando por algo así? Pues mira, es que estamos jóvenes y nadie nace sabiendo. Todos vamos aprendiendo al paso y a veces estamos en una etapa de rebeldía porque queremos hacer lo que se nos imponga, porque tú a mí no me vas a decir con quién estar o con quién querer. Y a veces los papás tienen una intuición tan perra, pero mi mamá en esta cuestión me dejó que pasara mi berrinche, me dejó que me casara, me dijo una semana antes, ¿estás segura que te vas a casar? Porque esto y esto y esto y esto. Ya había investigado a mi pareja. Sí, los padres sabían. Lo investigó, me trajo el vestido de novia desde México, lo investigó en esa ida y me dijo, ¿estás segura? Digo, sí, me caso. ¿Estás segura? Sí, órale pues, éntrale mi pendeja. Y así fue. Y a la semana de casada, yo dije, Yo pensaba que cambiaba una jaula de oro por otra jaula. Y resulta que la prisión de este lado estaba más cabrona que ni la que yo vivía. Porque vamos a ser sinceros, yo tengo una vida muy privilegiada de hija. Claro, pues ser hija única, como, bueno, digo única, yo sé que tienes tu hermano, y también saludos a tu hermano. Lo importante es que supiste tú valorar el lugar tuyo, ¿me entiendes? Como mujer. Fue un aprendizaje, yo aprendí mucho porque con mi hermano, ella no tenía la paciencia para enseñarme a hacer. Claro, y con todo lo que pasaste tú, mis respetos. Lo poquito que nos fuimos conociendo, viendo cómo le has luchado. Y sin embargo, has cambiado los sueños que tenías antes para estar aquí apoyando pues a tu mamá. Y cuéntanos, ¿tú estudiaste algo? Yo estudié cosmetóloga, me gradué con honores, tuve la calificación más alta como cosmetóloga, estoy muy orgullosa de eso, pero en ese entonces le dio cáncer a mi hermano. Y se me hacía muy injusto dejar a mi mamá en un momento muy vulnerable, porque estaba recién dejada y luego le pasa lo que le pasa a mi hermano, se enfermó de cáncer, de un tumor cerebral. Como que me sentí con la obligación de que, ok, tengo que ayudarle a mamá, y de ahí no me fui. Fíjate que me gustaría que tomaras eso. Claro, porque yo soy loba. Te sabes arreglar, y tienes estilo. He arreglado a novias, a quinceañeras, no te voy a decir que muchas porque todavía como que estoy un poquito, uno es su propio peor crítico. Claro. Y aunque a lo mejor hagas un trabajo muy fabuloso, sientes como que no lo es, te criticas. Entonces yo pienso que la experiencia la vas ganando. Yo creo que somos iguales. Empezando como que te sientes como que no confías en ti mismo, aunque la gente se vaya satisfecha. Pero eso es una meta nueva que yo digo, para los 40 ya me tengo que haber aventado para esa carrera que yo estudié. Yo pienso que sería una buena... yo sé que sí. Oportunidad. ¿Por qué? Porque pues tienes carisma, tienes todo, ya ahora sí. Y a mí me encanta. Ahora sí, el chaparro pues ya está joven, ya. Ya casi va para 13, primeramente es el 26 de marzo. ¿Y cómo andas en el amor? No te digo que bloquea a un exnovio que dure yo como que es el amor de mi vida, como que no importa lo que pase, siempre vamos a... No fue el caso. Ya estaba por otro nivel y yo estaba acá, entonces él como que husmeaba mis redes, me seguía vigilando, me le daba like, así de vez en cuando comentaba, hasta que el día de mi cumpleaños me manda un mensaje, no me dijo nada malo, me deseó unos buenos deseos y todo, pero no sé, como que yo entre mí dije, no, ya,
O sea, ya suelta eso, ya lo que no está en tu vida, ¿para qué le lloras? Entonces le dije, gracias, fulano de tal, un abrazo. Y no le gustó que no le contesté como normalmente contesto, así apapachándolo, como, ay, chiquito, hermoso. Entonces, como vio que no hubo una respuesta, aparte que le contesté rápido porque tenían llamadas y textos todo el día, entonces yo le contesté rápido. Y me dice, de nada, Jazmín, bloqueado por tóxico. No, yo dije, ¿para qué quieren más? O sea, no es que yo estaba esperando su regreso, pero sí como que había un poquito de esperanza. Y ahora no, lo bloqueé, lloré, dije, no, pero fue terapéutico porque no te das cuenta hasta que bloqueas a la persona. Oye, es que estaba haciendo yo. O sea, yo siendo una chica más o menos chida, buena onda, que parecida, divertida, que uno está esperando el amor de su vida. A lo mejor era lo que me bloqueaba de empezar una relación formal con otra persona, ¿no? Porque siempre estaba como ese fantasmita ahí de que lo que pudiera haber pasado, ¿no? Pero no, ya me siento como un momento muy chido con esta persona, viví cosas muy padres. Bueno. Fue mi primer enamoramiento grande porque yo pensé que estaba enamorada del papá de Pablito, ¿no? Yo pensé que estaba enamorado de otro. Y esta persona sí la llegué a querer demasiado. Vivimos cosas súper padres, pero esa página ya volteó. Pues no ando en búsqueda, pero pues si me atraviesa algo bueno, pues me animo, ¿por qué no?